tarde, 8:11. Estaba viendo que llegaba muy baja la señal, pero aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Un saludo a todos. Bendiciones. Qué alegría saludarles. Gracias por estar en sintonía cada mañana acompañándome a tomar este rico cafecito. Te saludo y te bendigo a la distancia, esperando que estés bien, esperando que el Señor ponga paz en tu corazón, te bendiga. Y bien, vamos a esperar unos segunditos a que se conecten algunos más, mientras saludamos a los que se están conectando. Saludos a Dania, a Margarita, a Alfredo, Pastor Alfredo Aburto, saludos. Saludos a Lucero Fernández, saludos a Elena Guerrero, saludos a Mapi Rivera, a Maite Morales, a María Teresa del Ángel Hernández, saludos a Elena Guerrero, saludos a Tony, saludos Tony, bonita la producción que sacaste, felicidades, saludos a Edith, saludos a Brenda Hernández, buen día Felipe Neri, buenos días a Jesús Herrera, buenos días a Paula de la Cruz, buenos días a Martín Castillo, a Flor Cecilia, buenos días a Piedad Morales, a Anuar, buen día a todos. Pues qué alegría poder bendecirles en esta mañana. Estamos hablando de la vida de Abraham, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Estábamos viendo Génesis capítulo 14, donde Abraham libera a Lot, donde la guerra que se desató entre 5 reyes contra 4, ya vimos los significados de esos reyes, y estamos hablando del tema de la visión, de que el Señor le quitó el velo espiritual a Abraham cuando Lot se separó de él. En la perfecta obediencia de Abraham, los ojos se abrieron. En la perfecta obediencia de este hombre, fue como el velo se quitó y entonces ya la cosa era diferente. Pero enfrentó a esas culturas, esos reyes que representan principados que gobiernan y establecen culturas, formas en la vida de las personas que luego se vuelven un tope, se vuelven un freno. Nuestra manera de pensar se puede volver un freno, se pueden volver paradigmas que nos limitan y que impiden nuestro desarrollo para alcanzar la visión. Y veíamos el día de ayer, en Génesis 14, versículos 17 ahora en adelante, dice que cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El primero que salió fue el rey de Sodoma. Y entonces, dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vamos a ver este cuadro general. Estamos hablando de un hombre que va detrás de las promesas de Dios, un hombre que se establece en Canaán, pone su tienda, levanta los altares, y después de que se separa de Lot, el velo se le quita. Estamos viendo cada punto porque es una llave importante para alcanzar la visión. Después va y libera a su sobrino Lot, como veíamos ayer, la importancia de servir, la importancia de ser personas dispuestas para servir a los demás, tener los pies en la tierra, desarrollar el sentido humano. Pero después de eso vemos que viene de regreso, viene de derrotar a los reyes
que habían secuestrado a su sobrino, y el primero que sale es el rey de Sodoma. Ahí aparece la palabra, en la escritura, que sale el rey de Sodoma, pero también después sale Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y bendito sea Dios que bendijo a Abraham, que le dio la victoria. Pero aquí vemos un cuadro muy importante que nosotros debemos observar. Dice la escritura que Melquisedec sacó pan y vino. Pan y vino. Cuando uno lee el libro de Hebreos, en el capítulo 7, aparece Melquisedec como rey de Salem, que también es rey de justicia, es decir, rey de paz. Allí aparece Melquisedec. Y Melquisedec es mostrado como una figura, es mencionado en el libro de Hebreos como un personaje sin genealogía, como un personaje que no se había visto anteriormente ni después en la escritura acerca de él. No se sabe quién fue específicamente, pero aparece como un personaje que bendice a Abraham. Un hombre como Abraham que tenía las promesas de parte de Dios, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que fue el padre de la nación de Israel, un hombre de la estatura que ahora conocemos tenía Abraham, una estatura de fe extraordinaria, es bendecido por una persona. Es bendecido por este personaje llamado Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? No hay antecedente previo ni posterior, más que la referencia de Hebreos, donde se le menciona que no aparece ni genealogía, ni padre, ni madre, pero vino y bendijo. Vino y bendijo. Pero la escritura lo muestra como sacerdote del Dios Altísimo, como un siervo de Dios, como una persona que a nombre del Señor bendijo a Abraham. Recuerda que en Génesis 12 el Señor le dijo, te bendeciré. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, impartiré sobre ti mi bendición. Y fue, como vemos ahora, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, que aparece este Melquisedec, sacerdote de Dios, para bendecirlo. Y saca pan, y saca vino, y ese pan y ese vino pueden ser tipología del nuevo pacto en Cristo, del nuevo pacto. Y alguien dirá, pero a ver, ¿Abraham era antes del viejo pacto y Jesús es después del nuevo pacto? Sí. Hay una distancia de años muy prolongada, pero no olvidemos que Jesús dijo, Abraham vio mi día. Jesús está diciendo que Abraham tuvo una revelación del Hijo de Dios, tuvo una revelación de Cristo antes de que Jesús naciera en Belén. Abraham ya lo había visto. Abraham tuvo esa visión porque en la eternidad el tiempo no corre como corre en el tiempo Cronos, donde nosotros estamos. De manera que Abraham fue extraído, como quien dice, o más bien el velo de la eternidad se movió para que Abraham pudiera tener una revelación del futuro. Así como David escribió muchos salmos donde él veía de manera profética algunos acontecimientos que sufriría el Mesías y los plasmó, pudo ver anticipadamente porque era profeta. De igual forma, Abraham tuvo esa revelación de Cristo. Pero aquí vemos a Melquisedec, un sacerdote de Dios, que en Hebreos es mostrado como sumo sacerdote y que Jesús es puesto a ese nivel de Melquisedec. Entonces, fíjate bien, aquí estamos viendo una impartición que Abraham estaba recibiendo de una persona que es mostrada como sumo sacerdote en el libro de Hebreos. ¿Y qué es el sumo sacerdote? Aquí hay un punto que quiero ir desglosando poco a poco, ir desmenuzando, ir mostrándotelo. En el antiguo pacto se levantaron el tabernáculo, se estableció el sacerdocio y hubo una serie de elementos que rodearon ese tabernáculo. Había unos atrios, un patio que rodeaba el tabernáculo,
Después de ese patio llegaban al tabernáculo y empezaban por el lugar santo, donde participaban los sacerdotes, donde estaban ejerciendo su función los levitas y los sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba a donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Ahora, la gente llegaba por los atrios y únicamente miraba con la luz natural, la luz del sol. Era la forma en que ellos caminaban y venían y ofrecían sus sacrificios con la ayuda de los sacerdotes. Los sacerdotes los ayudaban a tomar la víctima para el holocausto. El ofertante ponía las manos sobre la víctima, sobre el animalito, para transferir la culpa, para transferir al lugar santo. Eran los únicos que podían entrar allí, junto con los levitas. La gente no podía entrar al lugar santo. En el lugar santo del tabernáculo, la primera parte, al entrar al tabernáculo, la primera parte tenía la luz del candelero. Los sacerdotes se movían con la luz del candelero. Y hablar de la luz del candelero significa que había un espacio donde esa luz alumbraba y donde los sacerdotes podían moverse libremente y desarrollar su servicio. En ese lugar santo estaba la mesa donde se ponían los panes de la proposición. Y los panes de la proposición es interpretado por algunas versiones como los panes de la presencia. Eran panes que estaban expuestos a la presencia de Dios y debían ser consumidos por los sacerdotes. Los sacerdotes eran alimentados por un pan que había estado expuesto a la presencia del Señor. Un pan fresco, un pan que recién había sido elaborado y había estado expuesto a la gloria del Señor. Ahí se desarrollaban en el lugar santo. Pero después estaba ahí mismo el altar de oro, y en el altar de oro se ofrecía el incienso. Estaba la puerta del lugar santísimo. Habla de otro tipo de oraciones. Una cosa es que nosotros estemos en los atrios, caminando en los sentidos naturales, pidiendo solamente por aspectos temporales, porque nuestra vista es corta. Una cosa es cuando nosotros estamos caminando como creyentes todavía con la mente natural, y la palabra dice, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, le parecen locura. Ese es el hombre natural, el que todavía no se mueve en fe, el que todavía no desarrolla esa capacidad de creerle a Dios y simplemente vive al día. O sea, vive pidiendo por sus alimentos, vive pidiendo por sus necesidades temporales. Y digo, es válido pedir. No. Jesús dijo que podemos pedir el pan nuestro de cada día. No es pecado. Es el inicio de un camino de la fe. Pero son los primeros pasos. Es lo que Israel experimentó en el desierto, cuando el maná y el agua fueron los elementos que el Señor les proveyó. Pero esa agua y ese maná eran temporales, eran para el día. El objetivo de Dios era llevarlos a Canaán. El objetivo de Dios era llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos tenían que empezar a creerle a Dios poco a poco. Tenían que empezar a creerle a Dios pasito a pasito. Venían de un contexto de esclavitud. Y así, con ese contexto de esclavitud, con una mentalidad formada a esclavitud, era complicado que de un día para otro entraran a Canaán y transicionaran a una vida de desarrollo. No se trataba de que Dios no pudiera, sino que el punto era la manera de pensar que ellos tenían, programada para solamente ver los aspectos naturales, programada solamente para ver los aspectos materiales e inhabilitada para la fe. Entonces era algo que poco a poco el creyente del antiguo pacto que se acercaba al tabernáculo para ofertar, para ofrecer sacrificios al Señor por sus pecados, todavía venía al lugar de los atrios y caminaba bajo la luz natural. Pero los sacerdotes, los que estaban adentro de los atrios, ya tenían otro tipo de luz. Ya caminaban en el lugar santo a la luz del candelero que alumbraba
hacia el lugar santísimo, hacia la luz, es decir, esa luz alumbraba, estaba dentro del lugar santo y alumbraba hacia el lugar santísimo para que los sacerdotes pudieran caminar hacia allá, para que pudieran andar libremente. Y este punto es cuando el creyente ya camina en base a la luz de la palabra, camina en base a la luz de las escrituras. Es cuando la palabra alumbra el entendimiento, es cuando la palabra alumbra nuestro caminar y nosotros tomamos decisiones ya no de manera natural o temporal, sino que las tomamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Es cuando dejamos de ser creyentes naturales, que decimos, es que la Biblia dice una cosa, pero yo pienso otra cosa, porque lo estoy pensando con la mente natural. Pero cuando empiezo a meterme al lugar santo, ya comienzo a tomar decisiones de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la luz que la palabra del Señor me da. Cuando Israel pasó por el desierto, llegó al Sinaí. Ojo aquí, porque todo este cuadro, Egipto pudiera representar los atrios, Sinaí pudiera representar el lugar santo y Canaán pudiera representar el lugar santísimo. Entonces, de los atrios llegaron al lugar santo, de Egipto llegaron al Sinaí, y en el Sinaí ellos recibieron la ley del Señor, recibieron el diseño del tabernáculo y del sacerdocio, pero la ley les fue dada para que la aplicaran, para que la comprendieran, para que la vivieran. Leemos en Deuteronomio cuando el Señor le dice a la siguiente generación, por medio de Moisés, antes de que Moisés fuera quitado, les dice, y vas a cumplir esos estatutos y vas a cumplir estos mandamientos, una vez que entres en Canaán, vas a llevarlos a cabo. Es decir, esa ley, esa palabra nos entrena, nos capacita para poder vivir en Canaán, para poder entrar a la vida plena que Dios tiene para nosotros. El aplicar esa palabra implica un cambio de cultura, un cambio de pensamientos, porque mi mente era natural, pero ahora tiene que ser una mente espiritual. Mi mente era natural y todo lo razonaba, todo lo buscaba por la lógica, todo lo llevaba a cabo según mis ojos o mis oídos o mis sentidos naturales percibieran. Pero eso inhabilita la fe. Por eso en el Sinaí ellos tenían que aprender a caminar dirigidos por el Espíritu Santo y llevar a cabo la palabra. La palabra los entrena. Pablo dice que la ley vino a ser como un ayo. Y un ayo es un entrenador. Un ayo es un capacitador, es un maestro. El fin no es cumplir la ley. El fin es ser como Cristo. Ese es el fin. El fin no es memorizar el libro. El fin es ser transformado para ser como Cristo. Porque solamente si soy transformado para ser como Cristo, podré entrar a Canaán. Podré entrar al siguiente, como hay mosquitos aquí, podré entrar al siguiente nivel que Dios tiene para mí, donde desarrollaré la vida plena, la vida Zoé. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida Zoé, la vida plena, la vida que Dios imparte a nosotros por medio de Cristo. De manera que Cristo no es una doctrina, Cristo no es solamente un credo, Cristo es el Hijo de Dios que se imparte a nosotros como vida por medio del Espíritu Santo, y de esta forma nosotros podremos entrar a Canaán. Entonces, en el lugar santo, la persona come pan fresco, el sacerdote come un pan que estuvo expuesto a la presencia de Dios. Y recuerda que Apocalipsis 1:5 dice que Cristo nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo, así dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Habla del sacerdocio. Y algo que Cristo vino a restaurar es el diseño original de Dios, de que nosotros seamos sacerdotes para Dios. Un sacerdote no es necesariamente una persona que se pone una sotana, o una persona que tiene cierta credencial o cierta acreditación de algún seminario. No, esos son asuntos de hombres. Un sacerdote es una persona que desarrolla un culto, que levanta altares, que tiene comunión con Dios. Es un ministro de una deidad, en este caso del Dios eterno. Es un servidor de Dios. Eso es.
y que nos hace sacerdotes para Dios no es una institución, no es un seminario, sino que esa facultad nos la da Cristo. Cristo nos da esa facultad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de los elementos del vino y el pan que Melquisedec le dio a Abraham, el vino y el pan, que son símbolos de la comunión, de la cena del Señor, del pacto con Cristo. Entonces Cristo es el que nos hace sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios. Él nos da esa facultad, pero nosotros recibimos esa facultad cuando leemos correctamente Apocalipsis 1:5, que recibimos su amor, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados. Esos son los primeros dos puntos, el recibir el amor de Dios y el ser limpios de nuestros pecados por medio de un genuino arrepentimiento. Me distrae ese mosquito que se va riéndose. Como resultado de un genuino arrepentimiento y recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces nosotros podemos desarrollar el sacerdocio. Pero al desarrollar el sacerdocio, nosotros dejamos de caminar con los sentidos naturales. Espero explicarme, no significa que vas a cerrar tus ojos y tapar tus oídos, sino que vas a desarrollar una vida espiritual como debe de ser. Una vida espiritual. Los fariseos conocían las escrituras, las llevaban de manera estricta, pero en Mateo capítulo 23 Jesús dijo: ustedes han olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes cumplen estrictamente los mandamientos, la Torá, las leyes, pero ustedes se olvidan de lo esencial, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto habla de asuntos espirituales, de asuntos internos sobre los cuales nosotros debemos llevar a cabo la palabra, llevar a cabo las escrituras. Entonces no es solo la memorización, sino que es la revelación de lo que está escrito en la palabra, la revelación de los principios eternos de la palabra de Dios, lo que está ahí para nosotros, las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida, porque si nosotros memorizamos la palabra solamente sin comprenderla, sin recibir el entendimiento de lo que Dios nos quiere mostrar por medio de ella, estaríamos caminando como creyentes que tienen la Biblia de manera natural en la mente. Memorizan la escritura y caminan de manera natural, con una mente natural. Y la mente natural va a tener un tope. La mente natural va a tratar de explicar todos los principios de la palabra del Señor y justificar por qué no avanza en la fe. De manera que ve que Moisés abrió el mar rojo y dice, bueno, eso le pasó a Moisés, pero yo no soy Moisés y no estoy en el mar rojo. Y empieza a justificarse, en vez de mirar el principio espiritual, que el Dios que respaldó a Moisés para abrir el mar es el mismo Dios que está conmigo, y si Dios respaldó a Moisés y Él me está hablando a mí, para que yo dé un paso de fe, para que salga de Egipto, para que enfrente este mar de dificultades y que Él está conmigo, esta persona va a caminar en el ámbito de la fe, ya no en el ámbito natural de pensar que aquello fue para Moisés y olvidarlo, porque eso es solamente tener la historia, pero cuando se nos revela ese Dios de la historia, podemos aplicar los mismos principios que aplicó Moisés en su obediencia y fe en Dios, en nuestra vida diaria, para tener los mismos resultados. Porque Dios es eterno, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, en la medida que nosotros ejercitamos nuestro servicio, porque sacerdocio tiene que ver con ministerio, sacerdocio tiene que ver con servicio, y recuerda que el día de ayer hablábamos que Abraham fue una persona dispuesta a servir, porque al ir y liberar a su sobrino Lot, fue ponerse al servicio de Dios para liberar a un sobrino de una situación que estaba viviendo de manera injusta. Fue y liberó su vida, fue y liberó su familia, fue y liberó sus bienes. Un hombre como Abraham, metido en un proyecto extraordinario, pero con el tiempo necesario y suficiente y la disposición para ir a servir a su prójimo. Si nosotros no desarrollamos el servicio, si nosotros no somos materia dispuesta en el buen sentido de la palabra, si no somos materia dispuesta para servir al Señor, no ejercitaremos los músculos espirituales, no ejercitaremos los músculos de la fe. Todo quedará en una intención, en una teoría,
pero en la medida que nosotros nos ejercitamos, en la medida que nosotros servimos al Señor, en la medida que nosotros nos ponemos a la orden del Señor, entonces el Espíritu Santo nos estará enseñando, nos estará instruyendo. Abraham estaba al servicio de Dios. Y como vemos en el lugar santo, los sacerdotes desarrollaban un servicio. Pero el tercer nivel en el tabernáculo era el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Solamente entraba el sumo sacerdote, no entraba nadie más. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y ahora que vemos Génesis 14, podemos relacionar a Melquisedec. Ojo aquí, Melquisedec, mostrado en Hebreos 7 como sumo sacerdote, que del nivel, Cristo fue puesto en ese nivel del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No era un sacerdote limitado al lugar santo, era alguien que podía entrar al lugar santísimo, alguien que podía entrar a la misma presencia de Dios, a la Shekinah de Dios, a ese lugar. Y fue este Melquisedec el que vino a bendecir a Abraham. Vino a bendecirlo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Impartió sobre Abraham la bendición. No era una bendición como los sacerdotes que estaban a la puerta del tabernáculo. No era una bendición como los sacerdotes que estaban dentro del lugar santo, sino que era una bendición de una persona que podía ir a ese lugar, al lugar santísimo, que aunque no había tabernáculo, el sentido es el mismo. Era una persona que tenía acceso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, cercano al Señor. Y era una impartición de reino. Y era la bendición que Abraham necesitaba. Era una bendición que lo iba a habilitar para poder avanzar hacia su propósito. Era una bendición que hoy nosotros podemos recibir por medio de Cristo. Ojo aquí, porque cuando Melquisedec le dio el pan y el vino, símbolo de los elementos que Cristo enseñó en el nuevo pacto. Cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la copa habla del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Pero ojo aquí, nosotros podemos estar celebrando la cena del Señor con un entendimiento natural, con un entendimiento de que, bueno, por el perdón de mis pecados y tener esa revelación de los atrios, ser creyentes que todavía estamos en los atrios, que venimos y celebramos la cena del Señor esporádicamente porque conocemos la doctrina, pero aunque conocemos la doctrina todavía no nos desarrollamos a plenitud. Somos salvos, sí, somos salvos porque Cristo nos hizo salvos y creemos en eso, pero como no nos disponemos a servir, como no leemos la palabra pidiendo al Espíritu Santo alumbramiento, ni siquiera hemos entrado al nivel del sacerdocio. Todavía no llegamos a esa revelación de reino, de la plena voluntad de Dios para nuestra vida, y mucho menos recibimos esa impartición porque estamos todavía en los atrios. Sí celebramos la cena del Señor, pero luego nuestras conductas no revelan una vida de reino. Sí celebramos la cena del Señor y puntualmente ayunamos ese día y nos consagramos para ir a celebrar la cena del Señor, pero el resto de nuestra vida no tenemos tiempo para servir al Señor, no tenemos tiempo para meditar en su palabra, no buscamos una transformación, seguimos con nuestras formas anteriores, nuestras conductas, nuestra manera de pensar, no somos transformados. Y Romanos 12 dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar tiene que ver con tocar, con recibir, con conquistar, con vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso será consecuencia de una transformación que viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero si nosotros no nos disponemos a servir, si nosotros no nos disponemos a profundizar en la palabra,
si nosotros no nos disponemos a verdaderamente ser transformados, es decir, reconocer lo que necesitamos cambiar, ser honestos con nosotros mismos, aplicar la palabra, porque en Efesios leemos que el Señor dice, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Eso lo dice la palabra, despojaos del viejo hombre. ¿Quién nos va a quitar el viejo hombre? Y no me refiero al viejo de tu marido, ¿verdad? Sino que el viejo hombre habla de la vieja naturaleza, de la que caminaba con los sentidos naturales, de la que respondía porque veía las cosas solamente en el ámbito natural. ¿Quién va a dejar el viejo hombre? ¿Nos lo va a quitar Dios o lo tenemos que dejar nosotros? La Escritura dice, despojaos del viejo hombre. O sea, el Señor dice, quita esa vieja forma de ser. Cambia esos viejos hábitos. Deja de responder como un amargado. Deja de responder de esta manera. Deja de pensar de esta forma. Cambia, es lo que dice el Señor. Ya te perdoné los pecados, ya te di mi presencia, ya te estoy dando mi palabra, pero tú tienes que tener la disposición de cambiar. Porque mientras no haya una disposición de cambiar, siempre estarás programado para responder de la misma forma. Y como siempre respondes de la misma forma, nunca pasas de la primera estación. Te la puedes pasar 40 años en el desierto, como Israel se la pasó 40 años en el desierto, y nunca llegar a Canaán, porque no quiere ser transformado. El desierto es un testimonio actual de cómo más de 600,000 personas quedaron ahí sepultadas. Es un cementerio de personas que no quisieron ser transformadas y por consecuencia no llegar a la vida plena que Dios tenía para ellos en Canaán. Y es un testimonio que nos puede hablar hoy de que si no cambiamos, quedaríamos ahí. Entonces, pudiéramos estar celebrando la cena del Señor todavía con los sentidos naturales. Sí, salvos, sí, venimos y ofrecemos nuestras ofrendas, o a veces ni eso. Venimos a la casa del Señor y cantamos y adoramos al Señor, pero sin avanzar, porque todavía caminamos en los sentidos naturales. Pero si profundizamos y empezamos a servir al Señor como lo hizo Abraham, de ir y liberar, de preparar un equipo, de estar dispuesto, vamos a ver cosas extraordinarias de parte del Señor. Pero no solamente eso. Además de que la palabra nos va a dar revelación, vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a llegar al punto en que, porque la Escritura dice que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso a ese lugar al que solamente los sumos sacerdotes podían entrar. A ese lugar. Pero ese lugar no se compara, ese lugar no se compara con las experiencias que tenemos algún domingo al estar adorando al Señor. Ese lugar no es hablar en lenguas, ese lugar no es ser profeta. Hay profetas que pueden estar caminando en el ámbito natural, hay pastores que pueden estar caminando en el ámbito natural. Hay pastores que pueden estar, hay apóstoles o maestros de la palabra que pueden estar caminando en el ámbito natural, sino que habla de otro aspecto en la vida espiritual, un asunto más profundo, una revelación del reino de Dios, una revelación del reino de Dios. Es otro nivel al que Cristo nos da acceso, al que Cristo quiere que nosotros entremos. Es lo que provocó que Saulo de Tarso se convirtiera en un Pablo. Renunciar a toda su doctrina, a toda su teología, a su posición en el Sanedrín y en todo lo que desarrollaban por causa de Cristo. Es entrar a otro nivel de vida espiritual. No hablo de ser raros ni extraños, sino hablo de un nivel de entendimiento que te hace moverte en fe, que te hace dar pasos, saltar de la barca y caminar sobre las aguas. Es no solamente conocer doctrina, sino conocer al Dios que nos lleva a desarrollar una vida sin límites. No estoy hablando de nadar en dólares o en dinero, no es ese punto. Estoy hablando del desarrollo. Estoy hablando de llegar a ese nivel de vida que Dios planeó para nosotros y que solamente por medio de Cristo podemos recibir. El punto es que Cristo en este momento puede ser revelado a tu vida solamente como el que perdona tus pecados. Y si es verdad, por medio de Cristo tenemos perdón de pecados. Pero probablemente hasta ahí has llegado.
no has avanzado más, no has visto cómo Él también transforma vidas. Es el que perdonó tus pecados, pero no has logrado una transformación. Es el que te sacó de Egipto, pero todavía no cambias tu manera de vivir ni tu manera de pensar. No has permitido que la palabra se haga viva en ti. No has permitido que el verbo se encarne, como dice Juan 1:14, que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, cuando no permitimos que esa palabra se haga viva, se haga carne en nosotros, no podemos ver la gloria del Señor. No podemos ver a Cristo manifestado en nuestra vida. Caminamos solamente en el ámbito del perdón de pecados. Pero no solo eso, no solamente Cristo nos transforma, sino que como te enseñé hace 4 semanas, debe operar en nosotros el poder de la resurrección. Porque Cristo no solamente murió, sino que fue sepultado, y al ser sepultado, fue hasta las partes más bajas de la tierra para destruir el imperio de la muerte, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, pero después resucitó y está sentado a la diestra del Padre. O sea, son 3 aspectos diferentes. Y nosotros podemos estar celebrando la cena del Señor solamente con el perdón de pecados. O podemos estar celebrando la cena del Señor solamente sobre el conocimiento doctrinal que tenemos en nuestra mente. Pero cuando viene la revelación completa de todo lo que hizo Cristo, no solamente la información de que Él resucitó, porque cada Semana Santa puedes estar celebrando a las 5 de la mañana que vas al templo a celebrar que Cristo ya no está y estar caminando solamente sobre el ámbito natural. No me refiero a eso, con todo respeto para los que hacen ese tipo de cultos a las 5 de la mañana, el día de resurrección. Eso es un asunto que no revela o no muestra el entendimiento, revelación de lo que implica eso. Lo que verdaderamente revela o manifiesta en nuestra vida, que tenemos claro el entendimiento de la resurrección de Cristo, es nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe. El desarrollo del propósito por el cual Dios nos dio existencia, nos dio vida. Abraham tenía un llamado, pero necesitaba llegar a ese punto. Abraham tenía un llamado, pero tenía que salir del ámbito natural y empezar a caminar en el ámbito del sacerdocio, del servicio, los altares que levantó Abraham y su disposición para servir al Señor nos revelan que él empezó a caminar en el sacerdocio. No era el sacerdocio de Aarón, no era el sacerdocio según los israelitas, no solamente era para los judíos. Lo que Dios iba a hacer por medio de Abraham no solamente era para el pueblo de Israel. Abraham fue mucho antes de la ley dada a Moisés, fue mucho antes del sacerdocio dado a Aarón en su tiempo. Abraham fue mucho antes, porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a todas las naciones de la tierra. Por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, somos bendecidos todos los gentiles. Gálatas 3 dice que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles por medio de Cristo. Entonces Abraham necesitaba llegar a ese punto donde se le impartiera esa bendición que él necesitaba. No una bendición derivada de dejar Ur de los Caldeos. Él ya había dejado Ur de los Caldeos, había dejado Egipto. Él ya había levantado altares. Él ya estaba sirviendo al Señor, pero necesitaba esa impartición. Capítulo 15. Pero para entrar a Génesis 15 era importante esta impartición. Esta impartición. Y esto es algo que Dios nos da. Es algo que Dios imparte sobre nuestra vida. Y es algo que nosotros necesitamos. Entonces Jesús dijo, cuando dio pan y vino, le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo con el pan, que por vosotros es partido. Y luego esta copa es la copa, representa el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Y dijo: cada vez que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, una relación de pacto con Jesús es que Él nos ha salvado, pero dice: yo entro en pacto contigo. Y el pacto contigo es que tenemos que permanecer juntos,
¿sí? Tú tienes que permanecer en mí, porque separados de la vid nada podréis hacer. Pero la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. Habla de una vida activa anunciando. Habla de una vida activa de manera permanente hasta que Él venga. Es donde estamos profetizando que Cristo viene y estamos firmes hasta que Él venga, pero estamos activos porque estamos en una relación de pacto. Una relación de pacto que tiene que ver con lo que Él me pide. He escuchado a personas que dicen, yo entré en pacto con Dios de que voy a danzar. Sí, pero el pacto que Dios quiere no es que hagamos algo que solamente nos guste a nosotros, sino que el pacto con Dios debe ser algo que Él pide que hagamos. No, yo ya entré en pacto con Dios de que toda la vida voy a tocar la batería. Es algo que a ti te gusta tocar la batería. Pero el pacto que tenemos que hacer con Él es el que Él nos pide. Es lo que Él desea. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto habla de una vida activa, una vida en comunión con el Señor, una vida en donde no descuidamos su presencia en nosotros. Eso es comunión con Él. Es estar permanentemente pegados a Él. Es estar permanentemente activos en Él. Entonces, a Melquisedec bendijo a Abraham y le dio pan y le dio vino. Y esta, te repito, no era una impartición simplemente sacerdotal. No era un asunto de Ur. Ya él había salido de Ur, ya había salido de Egipto. No era un asunto de los atrios. No era un asunto del sacerdocio. Abraham ya había levantado altares y Dios le hablaba. Él ya había levantado altares y el Señor se manifestaba a él. Él ya estaba sirviendo al Señor, pero necesitaba esa impartición de bendición sobre su vida. Esa impartición que Cristo nos da. No solamente el perdón de pecados, sino que también la transformación de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que también debe operar en nosotros el poder de la resurrección. No solamente la resurrección postrera, sino la resurrección al propósito. La resurrección al llamado que tenemos en la vida. La resurrección a la razón por la que el Señor destinó que nosotros viviéramos en esta generación y nos dio esos talentos y ese llamado. Muchos perdieron el llamado, muchos perdieron el propósito, vinieron a Cristo y son salvos, pero todavía no se resucita ese propósito. Ese propósito se resucita en la medida que dejamos Ur, en la medida que levantamos los altares y nos disponemos a servir al Señor. Entonces llegará el momento en que Cristo nos imparte. Cristo nos bendice, nos da ese pan y vino. Simbólicamente, de manera espiritual, nos da ese pan y vino y nos bendice, nos imparte para lo que viene, que estaremos viendo los próximos días, para lo que después continúa en la vida de Abraham, en la vida de este hombre llamado Abraham, la impartición. Y dice que lo bendijo y le dijo, bendito sea el Dios, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios de Abraham que lo libró, que le dio la victoria contra sus enemigos. ¿Y qué hizo Abraham? Dice la Escritura que Abraham le dio los diezmos de todo. Le dio los diezmos de todo. Ojo aquí. Lo honró, lo reconoció. Le dio a Melquisedec, y Melquisedec no aparece, los diezmos que Abraham le dio no están relacionados con el antiguo pacto, con la ley de Moisés. Porque luego algunos argumentan que el diezmo ya no se da porque eso era de la ley de Moisés, pero vemos que aquí, mucho antes de la ley de Moisés, había un hombre llamado Abraham que tenía el entendimiento de que tenía que darle el diezmo a Melquisedec porque era sacerdote del Dios Altísimo. Le estaba dando los diezmos. Y Hebreos 7 nos dice que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que había recibido, dice que ahí mismo le estaba dando los diezmos de Leví. De Leví. ¿Quién era Leví? Leví era fue un nieto de Abraham que todavía no nacía. Ojo aquí, era un nieto de Abraham que todavía no nacía. Es más, todavía no había nacido Isaac, el primer hijo. Abraham todavía no tenía ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Leví. Perdón, era un bisnieto de Abraham que todavía no nacía.
Pero dice la escritura que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, la bendición ya estaba alcanzando a Isaac, su hijo, a Jacob, su nieto, y a Leví, su bisnieto. Alcanzó. Es decir, Abraham ya lo estaba haciendo con el entendimiento y la revelación que vino como resultado de avanzar en la vida que el Señor, en el camino que el Señor le había mostrado. Es el punto donde se nos revela. O sea, que no es algo natural, no es cuestión de un trabajo temporal, no es cuestión de una despensa, no es cuestión de una casa, sino que es algo que trasciende por generaciones. Es algo que va más allá. Se trata de aspectos o cosas que yo soy incapaz de tocar porque no estoy en ese tiempo, porque Abraham no estaría en el tiempo de Leví, pero desde el momento en que Abraham estaba dándole los diezmos a Melquisedec, ya la bendición, él estaba viendo que llegaba hasta sus bisnietos. No era un asunto de que necesito de comer, no era un asunto de que necesito que cambies a mi marido, que cambies a mi mujer, sino que ya era un aspecto donde Abraham ya había sido transformado y estaba listo para tener una revelación mayor de lo que Dios quería hacer. Sabes que nosotros queremos creerle a Dios por cosas, queremos creerle a Dios por asuntos, por promesas, pero a veces eso está vago. No está claro en nuestra vida, pero en la medida que nos disponemos a servir al Señor, eso se va aclarando. En la medida que nos disponemos a participar y a leer en la palabra, no con aburrimiento, sino con el hambre de que Dios nos hable, con el hambre. Yo recuerdo que recién empezando el ministerio, yo leía y no entendía muchas cosas. Pero ahora cuando leo la Biblia brincan principios, brincan cápsulas, brincan semillas de vida que me bombardean. Es inevitable. Pero esto no fue de un día para otro, sino que el Señor me fue enseñando, me fue adiestrando, me fue metiendo, me fue llevando a comprender en la medida que fui buscando. Y ahora donde quiera veo enseñanzas, veo principios, y eso te tiene que pasar a ti. Eso te tiene que ocurrir a ti. No debes llevar una vida religiosa simplemente, no debes llevar una vida de tradiciones y doctrinas, debes llevar al punto donde el reino se te revela, donde el reino de Dios se te manifiesta, y eso no es en los atrios, tampoco es en el lugar santo, es en el lugar santísimo. Cuando llegas ahí, vas a recibir una impartición de parte de Cristo, vas a recibir una impartición que te va a catapultar para la siguiente temporada, el siguiente paso, el siguiente nivel. Si no la recibes, entonces lamentablemente tengo que decirte que te la vas a pasar en el desierto el resto de tus días. Y yo no sé tú, pero pasarla en el desierto y no avanzar solamente porque no quiero ser transformado ni profundizar en mi vida espiritual, el precio es demasiado caro. El precio es demasiado caro. Por eso yo te exhorto, yo te animo a que no te quedes en Ur, no te quedes en Egipto, no te quedes en el desierto. Sube a la montaña, recibe la palabra, levanta tus altares. Abraham levantó sus altares. Abraham se dispuso a servir. Abraham recibió manifestaciones del Señor hasta que el Señor le impartió esa bendición. Le impartió esa bendición, y al impartirle esa bendición, entonces ya estaba listo para lo que vamos a seguir viendo los próximos días, si Dios nos los permite. Abraham, ¿por qué le dio los diezmos a Melquisedec? Porque lo reconoció como sacerdote de Dios. Lo reconoció como siervo de Dios. Cuando nosotros ni siquiera damos ofrendas, ni siquiera damos diezmos, es porque no hemos ni leído la palabra con objetividad. Es decir, todavía estamos en el ámbito natural. Al estar en el ámbito natural, pensamos, es que si doy la ofrenda o si doy el diezmo va a ser para el pastor, va a ser para... Y empezamos a caminar en el ámbito natural. Eso nos impide. Cuando decimos, no puedo dar diezmo ni ofrenda porque no me va a alcanzar, todavía caminas en el ámbito natural. Pero cuando caminamos en el ámbito espiritual, cuando se nos revelan los principios de la palabra, lo comenzamos a hacer. Aquí habla del diezmo, pero no solamente es el diezmo, es nuestra vida completa. Si no somos capaces de darle nuestro diezmo, mucho menos nuestra vida. Si no somos capaces de darle nuestras ofrendas, mucho menos nuestro tiempo. Entonces, Dios nos pide todo. En cierta ocasión me platicaba un discípulo acerca de una situación que vivió su papá, el papá de mi discípulo,
en una iglesia donde él iba, y en donde el pastor de allí trataba de que él diezmara, de que él diera su diezmo, y en esa plática, en esa conversación, el pastor le dijo al papá de mi discípulo, le dijo, es que Jesús diezmaba. Y entonces el papá de mi discípulo le dijo, no, Jesús no diezmaba. Jesús no dio el diezmo. Sí, decía el pastor, Jesús dio el diezmo. No, perdóneme, pero Jesús no dio el diezmo. No, sí, Jesús, el Hijo de Dios, obedeció en todo. Y él dio el diezmo. Y el papá de mi amigo, de mi discípulo, decía, no, él no dio el diezmo. Jesús no dio el diezmo. Y allí estaban en esa plática de que sí la dio, de que Jesús no lo dio, de que Jesús sí dio el diezmo, de que Jesús no lo dio, hasta que el papá de mi discípulo dijo, mi Jesús no dio el diezmo. Mi Jesús lo dio todo. Todo. No solamente el diezmo, lo dio todo. Ya el pastor se quedó callado, ¿no? Porque eso es verdad. El punto es que si nosotros no ofrendamos ni diezmamos, y eso no es lo más importante, déjame decírtelo, porque de pronto alguno ya puede pensar que estoy hablando de que tienes que darlo. No, eso no es lo más importante. Pero si en el ámbito de las finanzas no somos fieles, estaba compartiendo un discipulado el día de ayer donde en Lucas el Señor habla de un juez, de un mayordomo que disipó los bienes de su amo. Un mayordomo que fue quitado porque fue acusado de disipar, de malgastar los bienes de su amo. Y entonces lo llamaron a cuentas y lo quitaron. Pero en ese contexto, Jesús dijo que si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho. Pero que si somos fieles en lo poco, también seremos fieles en lo mucho. Y luego dice, porque si con las riquezas injustas no son fieles, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Ojo aquí, si con las riquezas injustas, con las riquezas de este mundo, si con el manejo de las finanzas no somos honestos, no somos justos, no somos rectos, ¿quién nos va a confiar? Dijo, ¿quién les va? No van a recibir las riquezas eternas. Habla de que si con el manejo de las finanzas nosotros somos fraudulentos, nosotros debemos dinero y no pagamos, si nosotros no honramos al Señor, dice, ¿quién nos va a confiar las riquezas verdaderas? Y por último dice el Señor Jesús en esa parábola del mayordomo, dice que si en lo ajeno no somos fieles, no vamos a recibir lo nuestro. 3 aspectos. Si en lo poco somos fieles, vamos a calificar para estar en lo mucho. Número 2, si en el manejo de las finanzas no somos justos, no se nos van a confiar las riquezas verdaderas. Y número 3, si en lo ajeno no somos fieles, no se nos va a confiar lo que es nuestro. Entonces, Dios nos dio la vida, Dios nos confió la vida y Dios nos ha dado un propósito. Vamos a recibir ese propósito, vamos a caminar a plenitud si somos fieles con nuestra vida total al Señor. Total. Y eso habla de nuestra disposición para servir, nuestra disposición para ofrendar, para dar, para bendecir, para ayudar, practicar la misericordia, practicar la benevolencia, practicar la bondad, practicar la generosidad con el prójimo y la fidelidad con el Señor. Bien, amados, se me fue la mañana rápidamente, pero les bendigo en el nombre del Señor. Espero que estas cápsulas, de tanto que hablo, tú extraigas algunas cápsulas y las apliques a tu vida, que toda esta hora que te comparto, pues tú digas, esto es lo que yo necesito, este alimento es para mi vida, y si crees que todo te sirve, adelante, aplícalo a tu vida, que todo son principios de vida, principios que he descubierto, que me han bendecido, y espero que sean de bendición para ti. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está aquí conectada y a los que se conectarán, los bendigo en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que los lleves de salir de Ur de los Caldeos, de atravesar ese Canaán levantando altares y sirviéndote, para que puedan llegar, Padre, puedan llegar a ese punto donde les impartes esa bendición de reino, donde sus ojos se abren
para entender que la gloria de Dios va delante de ellos, para que puedan, Señor, desarrollar esa vida plena que tienes para todos los que te aman, para todos los que te buscan. Padre, ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas la fe de cada uno de nosotros, que pongas una insatisfacción santa, que los conduzca a buscar una transformación, que los conduzca a dejar el ámbito natural para meterse en el ámbito espiritual y llegar a profundidad, donde es la gloria de Dios la que dirige sus vidas, donde se cumple Isaías que dice, el pasaje de Isaías que dice que la gloria de Dios será como el mediodía, brillará como el mediodía sobre ellos, y que la gloria de Dios también será su retaguardia, que lleguen a un punto donde de la mano de Cristo puedan desarrollar una vida plena, tal y como tú lo diseñaste para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, excelente día. Que el Señor les bendiga.